Capítulo 10 de Hebreos, 32 hasta el 39. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, lo tenemos y le damos lectura siempre honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios que vive y permanece para siempre. Dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La semana pasada vimos una terrible advertencia que se nos hacía en este pasaje, tanto a los que escucharon, a los que se les fue enviada esta carta, como a los que hoy nosotros leemos. Vemos una advertencia muy clara de parte de Dios para nosotros. Y finalizaba diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y nosotros entendimos, por lo que veíamos, que esto es para aquellos que desobedecen, rechazan y se rebelan en contra de la palabra de Dios. Para aquellos que no obedecen, para aquellos que la entienden pero no la ponen por obra, para aquellos que la conocen pero no la practican, para aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen, para aquellos que saben lo que es malo y no abandonan su pecado. Porque nosotros entendimos también que nosotros, los que somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos en sus manos. Y para nosotros no es horrenda cosa, sino que es algo maravilloso, algo grandioso, algo de gran valor para nosotros saber que estamos en las manos de un Dios todopoderoso, de un Dios vivo. Amén. Que tiene el poder de librarnos de la muerte, que nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, que nos ha rescatado de las garras del maligno y nos ha puesto con sus ovejas. Entonces, después de esta advertencia, el escritor dice de la siguiente manera: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Lo que el escritor está queriendo decir es algo que les puede ayudar a ustedes a permanecer firme en los caminos del Señor, para no continuar pecando voluntariamente, para no ser de aquellos que rechazan la sangre de Cristo o pisotean la sangre de Cristo, para no ser de aquellos que desprecian el Espíritu de gracia de Dios,
Recuerden cómo comenzaron sus primeros pasos en el camino del Señor. Que fueron capaces de sufrir desprecios, padecimientos, dice aquí, combates y padecimientos. Si nosotros hacemos memoria de nuestros primeros pasos en el Señor, nosotros también podemos recordar cómo estaba nuestro corazón dispuesto a que nos rechazara quien fuera que nos quisiera rechazar. Con esa disposición nosotros comenzamos en los caminos del Señor, diciendo: no importa si el mundo me rechaza, no importa si mis amigos me desprecian, no importa si mi familia me echa de lado, no importa si mi familia no está a mi lado. Si Dios está conmigo, eso es lo que yo quiero. Porque eso es lo que uno anhela cuando comienza los caminos del Señor y toma esta decisión de desechar a cualquiera que se oponga a las cosas de Dios. A todo aquel que se ponga en contra de hacer la voluntad de Dios, uno está dispuesto a decir: si por esto me rechazan, pues yo sigo a Dios. Amén. Y entonces el escritor a los hebreos les habla a ellos y les dice: traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, de haber sido alumbrados por la palabra, amén, de haber traído el conocimiento de la verdad por medio de la palabra, sostuviste gran combate de padecimientos. Amén. Y en Gálatas les escribe a unos que estaban volviendo otra vez a querer simpatizar con compañeros quizás de la misma religión o quizás de los mismos judíos, porque la carta a los hebreos fue escrita mayormente a judíos que estaban volviendo otra vez a querer hacer las prácticas judaicas. Amén. Y les dice: tan necios sois. 3:3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente es en vano. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida, todo lo que el Señor nos ha hecho abandonar, las personas que se han apartado de nosotros por causa del Evangelio, haber hecho todo esto para ahora poder empezar a caminar otra vez como caminan ellos y querer simpatizar con ellos, como que no hace sentido. Como que seríamos de aquellos que hablan también en Pedro de que han abandonado el pecado y ahora están volviendo otra vez al pecado. Amén. Como los animales que menciona el marrano y el puerco, que vuelven otra vez a sus mismas andadas. Y a esto le dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente es en vano. Porque en realidad lo que se padece por causa del Señor no es en vano. No es en vano, amén. Gloria a Dios. Nada de lo que uno padece por causa de seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo es en vano. La palabra dice, y más adelante lo vamos a ver, que tiene grande galardón. Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí en este versículo de los Corintios hace un llamado y una exhortación y dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes. Amén. No tambaleéis, no os mováis, no volváis otra vez a los mismos pensamientos de antes. No seáis como las olas del mar. Amén. No seáis movidos de vuestra fe. Estad firmes, amados hermanos. Estad firmes, constantes, y no solamente firmes, creciendo en la obra. Aleluya. Hay un llamado continuamente en las Escrituras
a un crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Porque nosotros no somos llamados a creer, confiar, aceptar, venir a la salvación y quedarnos ahí nomás de brazos cruzados. Somos llamados a hacer luz en las tinieblas, a llevar el mensaje, a nosotros poder ser de aquellos que llaman a otros también a este camino, que servimos también para otros que puedan venir al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Entonces dice, constantes creciendo en la obra del Señor. Y menciona esto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Santo, aleluya. Nosotros creemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que se hace para el Señor es en vano. Incluso el momento que nosotros nos reunimos como hermanos a orar, el momento que en nuestros hogares hacemos la lectura, hacemos esos pequeños devocionales, no es en vano. Así es, amén. Todo eso, hermanos, el Señor ha prometido dar galardones por cada cosa que uno haga. Dice segunda de Juan, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno se desvía, significa que nunca ha tenido a Dios en su corazón, que nunca ha recibido a Cristo de todo corazón, que nunca ha recibido salvación, porque el que lo tiene, persevera. Eso es lo que nos está enseñando este versículo. Amén. Seguimos leyendo el 33 y nos dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Al leer este versículo, me puse a meditar y analizar cómo nosotros podríamos ser participantes de estas personas, ¿no?, que sufren desprecios, que sufren maltratos, que sufren amenazas, que sufren persecución, que sufren cárceles y todas estas cosas. Y viendo los demás versículos, llegué a entender que no todos los discípulos padecieron cárceles o castigos severos, porque habían unos que ni siquiera los encontraban para castigarlos. Pero ellos participaban en una manera diferente. Participaban colaborando con ofrendas para los hermanos misioneros. Colaboraban en oraciones, colaboraban en hospedarlos también. Muchos de ellos colaboraban hospedando a estos hermanos que andaban de un pueblo a otro pueblo, llevando el mensaje de Dios. Y cuando tenían necesidad, colaboraban para sus necesidades. Aleluya, amén. Leemos en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2:14 dice, porque vosotros, y aquí es donde entendemos eso, porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Aquí había un grupo de personas que estaba cerca donde estaba la persecución, y estos habían sido también participantes de persecuciones similares. Y nos habla así, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Pues habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora vamos a Filipenses 4:4 y 16 y dice,
Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo, el apóstol Pablo, en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aquí el apóstol Pablo está hablando de estos que participaron de los padecimientos de él. ¿En qué manera? Enviándole ayuda. Me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, les dice. Entonces, de esta manera estos hermanos que no padecían persecución personal, participaban de las persecuciones de los discípulos y de los apóstoles y de todos los que andaban en esos tiempos predicando la palabra de Dios. Aunque ellos no sufrieran los latigazos, las pedradas, y aunque en cierta manera, hermanos, nosotros quizás padezcamos otras cosas, padezcamos burlas, padezcamos desprecios, padezcamos que nos excluyan de sus grupos, que nos desechen de ese grupito a los cuales ellos llaman grupito de personas que se llevan bien, que son populares, que compaginan y congenian con todos. Quizás nosotros padezcamos eso en esta vida. Quizás padezcamos de que nos vean como raros, como extraños, como extremistas, como legalistas. En muchas áreas de nuestra vida nos van a ver así. Y en esa parte nosotros somos participantes de ello. La presión que hay en el tiempo presente que estamos viviendo, de cuántas cosas que el mundo quiere implementar, y unas que las quieren poner como si fueran una ley. Hay muchas cosas que el mundo quiere implementar y quieren que aún los cristianos las acepten y que aún los cristianos nos moldeemos. Pero nosotros no podemos ceder. Tenemos que permanecer, como leímos anteriormente, firmes en nuestra fe, creciendo en el Señor, sabiendo que el esfuerzo en el Señor no es en vano, como dice su palabra. Amén. Seguimos leyendo el 34 y nos dice de la siguiente manera: porque de los presos también os compadecisteis. Aquí vemos otro ejemplo más de estos que no padecen personalmente los golpes, las persecuciones, pero participan ayudando a los que padecen cárceles, a los que padecen ser llevados a la cárcel. Porque de los presos, el 34 estoy leyendo, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, y cuando leemos las Escrituras, no es que estas personas directamente les hayan quitado sus terrenos los gobernantes o los dueños o los que mandaban en su lugar, sino que ellos de voluntad propia vendían sus terrenos, sus casas y los utilizaban para compartir con los necesitados, con los que necesitaban una ayuda. Ellos ocupaban estos bienes para compartir con ellos. Porque nosotros hemos leído esos versículos donde dice en Hechos, que nos habla de eso, y vendían sus heredades y vendían sus casas y compartían y no tenían ninguna necesidad porque tenían todas las cosas en común. Nosotros vemos esto en los Hechos, que ellos vendían sus casas. Pero ¿por qué razón lo hacían? Porque ellos sabían la gran persecución que corría la iglesia en esos entonces. Entonces ellos buscaban la manera de estar preparados para una huida. No tener ningún enredo que los enredara y decir, por esto no me puedo ir o por esto me voy a tener que doblegar al sistema. Ellos estaban dispuestos a irse del lugar si había que irse, y como ya tenían todo vendido, pues no tenían ningún enredo. Así es, amén. Ellos vivían en su propia tierra como extranjeros, como personas que no pertenecían allí.
que si les tocaba abandonar ese lugar, lo abandonaban. Así es, amén. Y ese es el llamado para nosotros también, a vivir en esta tierra como peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo. Y no solamente en la manera como ellos vivían, sino en la manera de no moldearnos al molde de este mundo, de no conformarnos a la manera como este mundo vive y se comporta. Porque de los presos también os compadeciste. Aquí está hablando que se compadecían de los presos. Y de los despojos de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor. O sea, dejar estas cosas terrenales por algo mucho mejor. Amén. Y no solamente mejor, sino perdurable. O es decir, eterno. No se termina, amén. Mejor y eterno. ¿Herencia dónde? En los cielos. En los cielos, dice la palabra del Señor. Romanos dice 12, 12 y 13, dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En los Hechos también, hablando acerca de estos que compartían y de estos que padecían, dice: y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Estos hermanos no eran de esos que había que obligarles o chantajearles o decirles que si no daban, perdían el reino de los cielos. Ellos, en una ocasión vemos un pasaje que habla que el apóstol no quería que ellos participaran porque pues los veía que estaban pobres, pero ellos quisieron participar. De lo que poco que tenían, buscaron reunir para enviar un socorro, para enviar una ofrenda, para enviar una ayuda a otros hermanos que estaban más necesitados. Porque a veces, hermanos, no es tener la cantidad, sino es tener la voluntad de hacerlo. La voluntad de hacerlo, porque con la voluntad, con un buen grupo de buena voluntad, con un poco cada uno, se reúne una buena cantidad. Pero cuando hay bastantes y aunque todos tengan abundancia, pero no hay voluntad, no se puede ayudar a nadie. Hay pobreza espiritual y pobreza de voluntad para hacer las cosas. Pero estos hermanos, se ve que ellos veían las cosas terrenales como algo pasajero, como algo sin valor, porque ellos confiaban que tenían, y el escritor les habla, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y como veíamos aquel versículo que habla una manada pequeña, también, que no se hagan tesoros en la tierra, sino en el reino de los cielos. Y a veces uno piensa que los tesoros en los cielos solamente se pueden hacer con dinero. Pero hermanos, tesoros en los cielos también se pueden hacer en visitas a personas que padecen, ¿verdad? Personas que también están desanimadas espiritualmente, visitarlas, y personas que uno conoce. Amén. A veces en estos lugares uno poco se da cuenta de la gente, pero en los lugares como donde nosotros somos, lo que pasa en un vecino se da cuenta casi todos los vecinos, si uno tiene la oportunidad de hacer esto. Así es, amén. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que uno puede hacer también. Animar al desanimado, orar por aquellos que están desanimados también. Y de esta manera uno puede hacer esos tesoros en el cielo. El tiempo que uno tiene, invertirlo en esto también. Sí, Señor, ayúdanos. Seguimos y vamos a pasar al 35 y dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis vuestra confianza. Esa confianza
de la cual se viene hablando, que se había tenido al principio, es algo que hay que mantenerla siempre firme. Esa confianza de la cual uno ha depositado desde los primeros pasos de los caminos del Señor, porque uno cuando comienza los caminos del Señor deposita esta confianza en el Señor. Él suplirá mis necesidades. Él me sostendrá en sus caminos. Sí, Él me ayudará a permanecer firme. Él estará conmigo porque uno escucha su palabra, escucha estos versículos de promesas que Él ha prometido no dejarnos huérfanos, que Él ha prometido estar con nosotros y uno las cree. Y hermanos, y a veces suele suceder que con el tiempo la gente los toma como quien lee una lectura común y corriente, como si no fuera palabra de Dios. Pero el hecho que nosotros la leamos continuamente no significa que ha dejado ser palabra de Dios. Sigue siendo palabra de Dios y sigue siendo promesa de parte de Dios, de parte de un Dios que cumple lo que promete. Gracias, Señor bendito. Mateo capítulo 5 versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Nuestro Señor Jesucristo también les hablaba a sus discípulos acerca de cuando aconteciera estos acontecimientos de persecución a la iglesia, persecución a sus discípulos, persecución a su pueblo, persecución a ese pequeño remanente, porque nunca ha sido una gran multitud, nunca ha sido la mayoría, siempre ha sido la minoría. Siempre ha sido un grupo más pequeño, los que son seguidores de Dios, los que han depositado la confianza en Dios, siempre es un grupo pequeño. Y el Señor Jesucristo le dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya, amén. Y leemos el 36, dice: porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Es necesario la paciencia. Y cuando se habla de la paciencia, nosotros hemos entendido que no es de una paciencia de brazos cruzados, que no es de una paciencia de estar sentado o dormido o acostado. Es de una paciencia activa. Es una paciencia de ese labrador que está cuidando su siembra, que está cuidando esas plantitas que ha sembrado, que está abonándola, que está podándola, que está fumigándola, que está quitándole las impurezas, que está quitándole todas esas ramas que se están secando, todo eso que no lleva fruto, quitándolo. Amén. De esa paciencia habla la palabra de Dios cuando dice: es necesaria la paciencia. Porque con la paciencia se mantiene en la espera de que un día llegará el momento que estamos esperando. Un día llegará. Nosotros no sabemos, será mañana, será pasado, pero seguimos esperando que un día será. Amén. No sabemos. Por eso dice: porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esa promesa que Él nos ha dado, un día la recibiremos. Y también ese pasaje que leo mi hermano hablaba de la primera vigilia, la segunda vigilia. Es decir, nosotros no sabemos si es hoy, mañana o pasado mañana. Solamente sabemos que vendrá. Solamente sabemos que acontecerá. Solamente sabemos y estamos seguros que un día nosotros miraremos esa promesa cumplida, esa promesa realizada en nuestras vidas. Amén. Dice Gálatas 6, 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, cuando se hacen estas cosas de colaborar a un siervo del Señor que comparte la palabra, que aparta de su tiempo, que pudiera estar trabajando, que pudiera estar
ganando dinero para sostener a su familia y se le colabora, esto no se está dando a un hombre, se está haciendo para la gloria del Señor. Así es, amén. Como lo dice también en Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, Amén. sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y si nosotros servimos a Cristo el Señor, sabemos que un hermano en la fe sirve también a ese mismo Cristo. Amén. Y sabemos que cuando se colabora a un hermano de estos o a un grupo, también si fuera grupo, ellos no van directamente en gratitud al hombre, ellos dan gloria a Dios. Ellos agradecen a Dios y dan gracias a Dios por haber suplido sus necesidades. Amén. Así es, aleluya. Y cuando ellos agradecen a Dios y Dios ha puesto en el corazón de otro grupo de personas hacer esto, estamos en la misma comunión porque se hace para la gloria de Dios y ellos lo reciben para la gloria de Dios. Y aquí el pasaje está también enseñando acerca de esto, ¿verdad? De los hermanos que padecían persecución y que otros participaban de las persecuciones de esta manera en colaboración para ayudarlos a las necesidades que estos padecían. Aleluya. Entonces, dice Gálatas, no os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, hay que perseverar también. No solo es de un día y después desmayar. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y todo lo que hagáis, Colosenses 3, 23, 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor, no lo hacemos para los hombres. Porque nosotros servimos a Dios. Amén. Porque a Dios es a quien nosotros reconocemos que es a quien tenemos que rendir cuentas. Y de quien nosotros hemos recibido la salvación. Gloria a Dios. Hemos recibido la gracia, la misericordia. Leemos el 37, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Viene, amén. Gloria a Dios. Este pensamiento, hermanos, de un poquito y el que ha de venir vendrá, no es de hoy. Ha venido desde mucho tiempo creyéndose esto, que un poquito más y viene. Cada día que pasa falta menos. Cada día que va pasando es lo mismo como cuando nosotros hablamos de nuestra vida. Cada día que vivimos es uno menos que nos queda. Cada vez que nuestro corazón palpita, es un palpitido menos que va quedando. Un día más que vivimos, un día más que nos vamos acercando a la hora de partir de esta tierra. Aleluya, amén. Lo mismo con la venida del Señor. Cada día que pasa es como ese reloj que va la aguja corriendo hasta que llegue un punto donde sea la venida final y se cumpla esa venida que nosotros seguimos esperando. Gloria a Dios. Aleluya. Dice en Habacuc 2:3, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare esperarlo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que dice Habacuc acerca de esto. Dice en Pedro 3, 8 y 9. Mas, oh amados, segunda de Pedro 3, 8 y 9. Oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y es algo que nosotros lo hemos leído muchas veces. Amén. Y hemos entendido que no se trata de multiplicaciones y restas. No se trata de que vamos a sumar cuánto es 1000 años y cuánto equivale si son un día 1000 años,
Se trata de que para el Señor el tiempo no es problema. Él es el dueño del tiempo. Para Él no hay ningún problema en tardarse un día más o tardarse 1000 años más, porque Él es eterno. Él no tiene el problema de nosotros, que nosotros cuando no hemos hecho algo, cuando un niño va creciendo y se va atrasando en los estudios, uno dice, va a llegar a grande y no va a sacar su high school a tiempo. O cuando alguien ya es mayor, un niño es mayor y no se puso a estudiar temprano, dice, ya se le pasó el tiempo de escuela. Amén, aleluya. O cuando una persona mayor, porque a veces hay personas que ya mayores recapacitan y dicen, yo debería de haber estudiado para maestro, para abogado, pero ya tiene sus 30 y ya tiene sus 2 hijos o 3 hijos, ya dice, para el tiempo que me queda, ya no hay tiempo para estudiar, para prepararme, porque mínimo unos 15 años o en graduarse. Entonces, de aquí a que se gradúe, ya va a estar cerca de jubilarse más bien. Ya el tiempo se le ha pasado. Por eso para nosotros el tiempo es bastante significativo. Para nosotros el tiempo tiene un gran significado. Cuando no hacemos algo, decimos, debemos haberlo hecho ayer para que hoy estuviera listo. Amén. O esto debemos de hacerlo este año para que el otro año esté listo. Pero para Dios, hermanos, esto no es problema. Dios es eterno. Amén. Él no tiene problema con el tiempo. Por eso dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y después dice también esto, no solamente es que para el Señor el tiempo no, para Él no le preocupa el tiempo, sino que también dice, y el Señor no retarda su promesa. O sea, si Él se sigue tardando según nosotros seguimos entendiendo que se tarda o seguimos sintiendo que se tarda, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Porque a veces suele pensar uno así. La venida del Señor se ha tardado. Ha pasado años y años, cienes y cienes, y ya miles, ¿no? Y no viene. Pero la palabra del Señor nos enseña que no es que Él se esté tardando. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y al meditar en esto, hermano, que habla que el Señor no retarda su promesa, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, uno se pone a pensar, si el Señor viene hoy, hay muchos familiares nuestros que no se han convertido y que tenemos la fe y el deseo que se conviertan. Amén. Y que creemos que algún día pueden llegar a convertirse. Gloria a Dios, así es, aleluya. Entonces nosotros entendemos que tal vez algún día se conviertan, pero si viene hoy y no se han convertido y no se han arrepentido de sus pecados, van a perecer. Amén. Van a perecer en el infierno. Entonces, si el Señor está dando tiempo, es porque hay más que necesitan venir a sus pies. Hay más personas, hay más almas que necesitan rendirse delante de Él. Amén, así es. Entonces, eso es lo que nos enseña aquí Pedro. Y leíamos allá que dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Ahora pasamos al 38 y dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por la fe. Cuando leí más esta palabra que dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma, en otra versión leía que decía, y si alguno se vuelve atrás, no me va a agradar o no me agrada. Entonces, se entiende que el Señor no se agrada de aquellos que se vuelven atrás. Y cuando nosotros leemos que se vuelven atrás, nos vuelve a llevar a pensar en aquel pasaje también de Pedro que habla de estos que vomitan, el perro que vomita su vómito y se lo vuelve a comer. El marrano
que se saca del lodo, del cieno, y se limpia y vuelve otra vez a enlodarse al cieno. Y cuando hablamos de eso, entendemos que es del pecador que abandona su pecado y después vuelve al mismo pecado. Deja las malas costumbres y después vuelve a las mismas malas costumbres. Entonces, eso se llama retroceder, eso se llama volver otra vez a lo mismo, a las mismas andadas, a las mismas malas mañas y costumbres. Pero el justo, dice la palabra de Dios, por fe vivirá. Y cuando se habla de que el justo vivirá por la fe, es que el justo perseverará hasta el fin. El justo no va a desmayar. Dice Corintios 5:7, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Vuelve a hablar otra vez de esta frase de esperar con paciencia, de perseverar con paciencia, que ya explicamos lo que significa, qué es esperar con paciencia. Leemos en Romanos 1:16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, cuando se lee más el justo por la fe vivirá, y leemos esto que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16 y 17, ¿qué nos lleva a pensar? Que no se habla de que el justo solamente vive en esta tierra por fe. Nos habla de que el justo tiene vida eterna por la fe. De que tiene vida después de la muerte por la fe. ¿Por qué? Porque está hablando del evangelio y porque está hablando que es para salvación. Y porque está hablando que es para el judío primeramente y también para el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe tiene vida eterna, por la fe. Gracias, Señor, por esa fe que ha depositado, por esa confianza que ha puesto en el único y suficiente Salvador, Señor, nuestro Jesucristo. Y esa fe es la que nos hace mantenernos firmes. Esa fe es lo que nos hace perseverar. Cuando uno ve en los caminos del Señor unos que perseveran y otros que vuelven atrás, ¿por qué perseveran los que perseveran? Por la fe. Por la fe que tienen. Porque tienen fe para salvación. Tienen fe para perseverancia. Tienen fe para no desmayar. Y los otros han tenido una fe superficial. Una fe de haber conocido, de haber entendido, de haber comprendido, de saber el bien y el mal, de entender lo que Dios dice en su palabra, pero no estar enraizado en su corazón, no haber echado raíces, no haber fundamentado su casa en la roca. Pero la fe verdadera es esa, que está fundamentado su casa sobre la roca que es Cristo Jesús, aleluya, la cual nadie puede mover. Aleluya. Entonces pasamos al 39 y nos dice lo siguiente: pero nosotros, los que viven por fe, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Todo el que retrocede, retrocede para perdición. Ninguno retrocede para salvación o para agarrar nueva fuerza o para agarrar impulso para perdición, sino de los que tienen fe. Oiga bien, es que esta palabra fe en la escritura la pone tan fundamental en el cristiano que tiene que tener fe. Nosotros vemos varios versículos y vamos a entrar en esto de la fe. Y lo que vamos a entrar en el 11 de la fe va dándole seguimiento a esto que vamos leyendo ahorita. Amén. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden.
para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa fe que nos ayuda a preservar el alma, la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa confianza firme, esa confianza fiel. Creemos que Él es fiel y que Él no va a fallar en sus promesas. Y si Él no va a fallar en sus promesas, nosotros no debemos desmayar en nuestra fe en Él también. Y todo aquel que tiene fe persevera. Persevera. Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y si volviéramos a leer atrás el día 25, le podríamos poner a esto también: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, quizás nosotros no podamos ver en el cielo una nube roja que nos marca que el fin del mundo se acerca. Pero cuando nosotros vemos la falta de amor hacia Dios en el mundo, nosotros entendemos que cada día que pasa, la ira de Dios está llegando a su punto. Como cuando habla de ese pasaje que habla Dios, que iba a ir a ver a ese pueblo de Sodoma, a ver si habían colmado de maldad. Porque había llegado hasta el trono de Dios. Se habla ahí como si hubiera sido algo que lo pedían de por favor. Destrúyenos. Porque el mundo está actuando de esta manera. Cada día hay más corrupción. Cada día hay más inmoralidad. Cada día hay menos amor por las cosas de Dios y más amor por las cosas del mundo. Así es, amén. Y nosotros por eso entendemos que la venida del Señor cada vez está más cerca. Porque el mundo está colmando la paciencia del Señor. Aleluya, así es, amén. La ira de Dios está a punto de derramarse, esa copa de la ira, como habla la palabra. Porque no solamente en el mundo que desconoce de la palabra se ve la maldad, sino en grupos religiosos que conocen la palabra, la usan para su propia conveniencia, para acomodar sus pecados, para enriquecerse, para vanagloriarse, para hacerse famosos, para hacerse grandes ante los hombres, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso nosotros entendemos que la venida del Señor cada día está más cerca. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para preservación del alma. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, ya leímos el 5:9, vamos a leer este. Dice: así que hermanos, estad firmes. Otra vez, otro versículo más que nos llama a esto. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por carta, sea por palabra o por carta nuestra, dice el apóstol Pablo, escribiendo y diciendo: aunque lo haya recibido por una carta nuestra, aunque lo haya recibido por palabra, retened la doctrina. Y nosotros, hermanos, hoy tenemos la revelación completa, la doctrina de Dios completa, a la cual
no hay necesidad de añadirle más, ni de quitarle lo que está escrito. Esa es la doctrina que nosotros debemos de retener y recordar que el justo por la fe vivirá. Y si nosotros queremos ver nuestra vida, si estamos en esos, analicemos si estamos perseverando. Porque el justo por la fe vivirá, y por la fe no va a retroceder. Porque no andamos por vista, sino por fe. Y esto que sirva para animarnos más a seguir perseverando en los caminos del Señor. Y así, hermanos, que Dios los bendiga, y mi hermano queda con nosotros.